Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes, un poquito frío hoy día. Hoy vamos a ver un pequeño tutorial. La idea es que no sea muy largo, pero sí que sea bastante instructivo, en el sentido de poder identificar cuando dos elementos pasivos están en paralelo, eléctricamente en paralelo, no dibujados en paralelo, y cómo hacer una resolución rápida. Cómo calcular cuando tenemos 2, 3, 4 elementos en paralelo de manera rápida con la calculadora, sin entrar a multiplicar, dividir y hacer tantas cosas que normalmente conocemos nosotros. Voy a empezar a compartir pantalla para que entremos en materia. Espero que se vea bien acá. Entonces la idea es ver cuáles son las impedancias que están en paralelo. Puse dos ejemplos acá bastante simples del libro Sadiku. Libro Sadiku que yo lo ocupo bastante para todo lo que tiene que ver con análisis de circuitos. Tiene que ver mucho con todo lo que es análisis de redes. ¿Ah? Es muy bueno. Yo lo recomiendo bastante. Bueno, acá tenemos dos circuitos que están dibujados donde hay que determinar lo que es la impedancia de Thevenin. Pero no sabemos si están en serie, están en paralelo. Es como bastante difícil de poder determinar en sí. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos que sacar la impedancia de Thevenin en este y no sabemos cómo determinar si estas impedancias están en paralelo, acordémonos que primero lo que son las fuentes de tensión se deben cortocircuitar. Se deben cortocircuitar. Al cortocircuitar este es el mismo nodo. Este es un solo nodo. Bueno, la característica básica que deben cumplir dos elementos o dos ramas para que estén en paralelo es que tengan dos nodos en común. Por ejemplo, acá tenemos este nodo, nodo D, y acá tenemos el nodo F. Fijémonos que esta rama tiene en común estos dos nodos con esta otra rama. Por lo tanto, podríamos decir que estas dos ramas se encuentran en paralelo. Esa es una de las maneras simples en las cuales nosotros podemos determinar. Les repito, ¿cierto? Para que dos ramas o dos elementos estén en paralelo, deben tener dos nodos en común. En este caso serían estos dos nodos que están en común. Por lo tanto, esta rama estaría en paralelo con esta rama. Vamos a este caso. Si tenemos que sacar la impedancia de Thevenin desde los terminales A y B, ¿cómo están estos elementos? Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos un condensador, están en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Cuando están con J es porque están en el dominio de la frecuencia, otra resistencia y una bobina. Ahora fijémonos por este lado que estas dos ramas tienen estos dos nudos en común. Por lo tanto, esta resistencia está en paralelo con esta reactancia inductiva. Por el otro lado, fíjense que también este condensador o esta reactancia capacitiva tiene estos dos nudos en común con esta resistencia. Por lo tanto, estos dos elementos están en paralelo. Este elemento está en paralelo con este y este elemento está en paralelo con este. Obviamente, al solucionar el paralelo por un lado, el paralelo por el otro, van a dejar de estar en estas de acá, van a dejar de estar en paralelo con estas de acá. Van a quedar en serie, visto desde los terminales AB. Veamos algún otro ejemplo que les pueda servir. Estoy buscando mi lápiz acá para poder escribir. Por ejemplo, si tuviéramos que solucionar un circuito donde tenemos una impedancia. Tenemos acá impedancia. Tenemos acá otra impedancia. Fijémonos. Estos dos elementos no están dibujados en paralelo, ¿cierto? No están dibujados, pero eléctricamente, por el hecho de que tienen dos nudos,
en común, esta rama y esta otra rama tienen estos dos nodos en común, por lo tanto estas dos estarían en paralelo. Y al solucionar el paralelo va a quedar en serie con la que tenemos acá. Esa es más o menos la forma rápida para poder identificar. Supongamos que tenemos una resistencia acá, tenemos otra resistencia por acá, otra resistencia por acá, y por acá tenemos una resistencia y otra resistencia por acá. Perdón, tenemos acá, voy a borrar para que se vea un poquito mejor, ¿eh? Ahí sí. Tenemos acá esta otra resistencia. Fíjense, estas dos resistencias están dibujadas en paralelo, pero no son eléctricamente en paralelo, porque no tienen dos nodos en común. Pero fíjense que esta resistencia que tenemos acá tiene dos nodos en común con esta que tenemos acá. Por lo tanto, ¿cierto? Esta de acá ya está en paralelo con esta de acá. Por lo tanto, podríamos sacar el paralelo de estas dos y obviamente nos daría un equivalente acá que quedaría en paralelo con esta rama completa, porque esta rama completa quedaría con dos nodos en común, ¿cierto? Dos nodos en común con esta y también con la de acá. Por lo tanto, podríamos decir que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia y en paralelo con esta rama. Esa es una forma de identificar que tengan dos nodos en común. Vamos a hacer un ejercicio de dos impedancias, ¿cierto? Y les voy a explicar el método que yo ocupo, que es bastante rápido, que a través de las admitancias. Vamos a suponer que tenemos estas dos que están en paralelo. Esta va a valer 5 con un ángulo de 30. Y esta, supongamos que es 3 más J4. 3 más J4. Obviamente tienen dos nodos en común, por lo tanto están absolutamente en paralelo. Si esta fuera Z1 y esta fuera Z2, lo que hemos aprendido, ¿cierto? Que la Z total sería Z1 por Z2 dividido por Z1 más Z2, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido, pero recordemos que también esto es igual a Y elevado a menos 1. ¿Y cuánto sería Y en este? Sería igual, ¿cierto? Vamos a colocar un paréntesis. 1 partido por 5 con ángulo de 30 más 1 partido por 3 más J4. Cerramos paréntesis y esto lo llevamos a la menos 1. Por lo tanto, lo podemos solucionar por esta vía o lo podemos solucionar por esta otra vía. ¿Cómo lo sacamos en una calculadora? Yo tengo la Casio, la 991. Esta es bastante similar, esta es la 500, perdón. Uy, lo apagué, qué tontera. Vamos a encenderlo de nuevo. Ahí lo tenemos. Fíjense, voy a solucionar por esta vía y después lo voy a hacer con 3. Por lo tanto, abrimos paréntesis. Colocamos acá y sería 1, ¿cierto? Partido por... ¿Estamos en modo complejo o no? No, no estamos en modo complejo. Vamos a trabajar modo complejo. Partimos de nuevo. 1 partido, ¿cierto? Por 5. Con un ángulo de 30. Más, ¿cierto? También una fracción. 1 partido por 3 más 4 enc. Enc es el equivalente a J, raíz de menos 1. Entonces le colocamos que aquí es I, ¿cierto? Porque como es una calculadora matemática, I se ocupa en matemática y J en electricidad. Entonces ahí cerramos y todo esto lo elevamos a menos 1. Ahora yo quiero que esto me dé en su forma polar. ¿Cómo se saca inmediatamente en la forma polar? Sería Shift 2, 3,
Shift 2, 3, igual. Fíjense, me daría 2,552 con un ángulo de 41. 41. Ese sería el resultado final, 2,512 con un ángulo de 41 grados. ¿Se fijan? Lo vamos a anotar acá. 2,52 con un ángulo de 41. Esa es la forma de sacarlo por admitancia, que es bastante más rápido que multiplicar y dividir. Especialmente cuando tenemos más de 2, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos un condensador y tenemos una resistencia. Aquí tenemos una bobina, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Aquí en paralelo con una resistencia con una bobina, ¿no? Se van a dar cuenta que es mucho más rápido, en vez de sacar las multiplicaciones, primero sacar la rama de acá, después con esta, es muy directo si lo sacamos directamente por el método de las admitancias. Vamos a poner menos J2, aquí le vamos a colocar 3, aquí le vamos a colocar J5, aquí sería 2, y este sería J4, ya. Entonces, ¿cuánto sería visto desde acá, cierto? La Z total. La Z total, recordémonos que es igual a I o la Y elevado a la menos 1, ¿cierto? Que es la admitancia. Esto sería igual a 1 partido por... Fíjense que es medio complicado la calcula colocar menos J, por lo tanto lo que yo hago, ocupo, ¿cierto? La forma polar. Esa es la forma rectangular. Sería 2 entonces con un ángulo de menos 90. Les recuerdo que menos J es igual a ángulo de menos 90. Más un tercio, más, ¿cierto? 1 partido por J5. Ahí sí se puede, pero el menos J es más complicado. Por eso lo hago así. Más 1 partido por 2 más J4. Todo esto elevado a menos 1, ¿cierto? Vamos con la calculadora nuevamente. A ver si la podemos correr un poquitito. No, parece que no se puede correr mucho. A ver si esto es ahí sí, ya. Vamos a borrar acá. Entonces, abrimos paréntesis, les recuerdo. Entonces sería 1 dividido por 2, ¿cierto? Con ángulo de menos 90. Vamos a la otra fracción. Más 1 dividido por 3, un tercio. Más, ¿cierto? La otra fracción, que sería 1 dividido por 5 eng. Y aquí es bien importante tener esto claro, no se coloca el eng primero, sino que primero se coloca el número y después se aprieta eng, ¿cierto? Que ahí aparece como i. Es bien importante esto, para que realmente, o si no nos va a dar error, para que aprendamos a ocupar también bien la calculadora. Más, ¿cierto? La otra sería 1 partido por 2 más 4 eng. ¿Se fijan? Yo siempre coloco primero el número y después coloco la i. Cerramos esto, ¿cierto? Lo elevamos a la menos 1 y le colocamos Shift 2, 3 para que me dé al tiro en polar igual. Y ese sería el resultado, ¿cierto? Sería 15. Ya no lo quiero en ese formato, lo cambio con esta tecla. Y ahí me da 2,25 con un ángulo de menos 13. Entonces, Z sería 2,25 con un ángulo de menos 13. Menos 13 ohm, ¿cierto? Bueno, les quería enseñar esto porque me he dado cuenta que hay muchas dificultades en ingeniería, en los técnicos en electricidad, en identificar cuando dos elementos están en paralelo. Muchas veces los confunden cuando están en triángulo, ¿ya? Y un triángulo no están en paralelo, están en triángulo. Por lo tanto, la solución de un triángulo es bastante diferente. Entonces aquí vimos dos ejemplos, ¿cierto? ¿Ya? Y vimos algunos cálculos, y como les decía, cálculos simplificados
a través de lo que son las admitancias. A través de lo que son las admitancias. Es mucho más rápido teniendo una calculadora adecuada. Yo tengo, ¿cierto? Esta la Casio, la 991, que lo que se diferencia con la 570 es que esta tiene pilas solares, ¿ah? Tiene pilas solares. Eso sería lo que les quería explicar el día de hoy. Espero que les sea muy de utilidad. A mí me ha servido mucho, mucho en los cálculos, ¿cierto?, de ejercicios en ingeniería eléctrica, trabajando todo lo que son con números complejos. Se hace muy práctico. Así que espero que estén muy bien y les recuerdo, ¿cierto?, hagan un like, ¿ya? Y que se puedan suscribir y compartir con otros compañeros de carrera, ¿ah? Tengo más 210 clases en este momento. Así que cuídense mucho, que estén muy bien, ¿eh?